Y lo mismo sucede con la ciudadanía informada. La democracia no demanda participación política universal, pero no puede sobrevivir la ignorancia completa del pueblo respecto a las fuerzas que dan forma a sus vidas. Voy a mostrarles una última placa que es cómo quedó en el segundo gobierno de Donald Trump el sistema de redes y de medios y cómo son los mismos nombres que les dan contratos al ejército de Estados Unidos, a la CIA, a la CIDE en la Argentina, los que también manejan las redes y los medios de comunicación con los cuales nos informamos. Por eso también esto que estoy haciendo acá, en este caso yo, pero lo que estamos haciendo en el Destape es parte del trabajo de recuperar esa democracia, porque hay que ir a dar esa discusión, porque hay que ir a informar al pueblo para que se entere, por ejemplo, de que ayer el presidente de Estados Unidos dijo, a lo mejor no hay que tener elecciones. Llegamos al punto donde la gente que mira media hora de tele o escucha media hora de radio antes de entrar a laburar o escrolea un rato en las redes, quizás no se entera de que eso pasó. Es hora, entonces, de organizarse, de volver a tomar para nosotros aquello que nos arrebataron, incluyendo algunos valores, ni la vida, ni la libertad, ni el futuro, palabras que les encantan a estos tipos, ni siquiera el derecho a la propiedad privada está en mejores manos cuando gobiernan los nazis que si gobierna el pueblo. Esas son nuestras banderas. Que cada persona pueda vivir dignamente de acuerdo a sus elecciones de vida. Que cada persona cuente con los recursos para ejercer en libertad esas elecciones. Que cada persona tenga las garantías de que va a poder seguir adelante con esas elecciones. Que cada persona trabaje sabiendo que el fruto de su esfuerzo le dará una vida mejor a sus hijos. Que cada persona pueda tener un techo, ciertas comodidades, algo de capacidad de ahorro, tiempo de ocio. No podemos contentarnos con menos que eso, porque nadie va a dar las batallas tan duras que tenemos por delante por menos que eso. El pueblo no va a luchar por menos que eso, que recuperar su voz y recuperar poder de decisión sobre su vida. No va a luchar porque no le dividan las vacaciones en 2 semanas distintas cuando la mayoría no se puede ni tomar vacaciones. No va a luchar porque al Fondo Monetario Internacional, en vez de devolverle el 1400%, le devolvamos solamente el 600%. No, no, no. El pueblo va a luchar si se siente convocado a recuperar su voz y su poder de decisión sobre su vida. Y esa es la tarea de la dirigencia. Nunca estuvo tan claro como ahora y nunca, me parece, fue tan urgente como ahora reaccionar. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos. Buenos días. Les prometo que la semana que viene vuelvo a hacer editoriales sobre la rosca, la inflación y todo eso. Igual está... Algo más light. Me parece fundamental esto a mí, yo insisto. O sea, no es algo que se trabaje mucho en los medios. Creo que Argentina tiene un sesgo con poca perspectiva internacional, pero en este mundo tenemos que saber estas cosas y más con un presidente que se alinea tanto a Donaldo. Estamos, claro, perdón. Estamos muy de verde todos, perdón sí, que note sí, eso. Sí. También. No, iba a hacer referencias, pero es muy temprano. Son para el pase de la tarde. No es tan temprano, con Greenpeace. Son para el pase de la tarde. Che, no, yo iba a decir que además teniendo en cuenta, digo, el contexto internacional, teniendo en cuenta un presidente nuestro que está totalmente arrastrado, reptando hacia las garras del águila norteamericana. Pero mientras te escuchaba pensaba, y perdón si lo mencionaste en los días que yo no estoy y se me pasó, pero la irrupción de esta nueva versión de las Panteras Negras en Filadelfia que se está dando es un llamado de atención. Me animaría a decir interesante. Lo que pasa es que pone la situación en un contexto de violencia. Digo, para quienes no están atentos, en Filadelfia se organizaron un grupo de afrodescendientes, para decirlo de manera políticamente correcta, para resguardar a su propia población del ICE o del ICE y además asistir, hacen comidas en iglesias, entregan alimentos, qué sé yo. Entonces, y están armados, fuertemente armados, y se han viralizado videos en los que le ponen los puntos a los policías, a los del ICE, y le dicen, hasta acá llegaron, muchachos, más de acá no pueden avanzar, estamos dentro de la legalidad, armados dentro de la legalidad. Claro. Se está como generando una cosa retroalimentada, ¿no? De alguna manera es llevar al extremo aquello que decimos acá siempre cuando decimos que eliminar el derecho a huelga no elimina el conflicto laboral, digamos, que cuando no existía el derecho a huelga
quizás tardaba más en explotar, pero que cuando explotaba se prendía fuego la fábrica y se colgaba el patrón, y que esas leyes son para defender a las dos partes. Bueno, cuando vos deshacés las garantías, cuando deshacés las leyes, obviamente que la reacción también va a dejar de estar A la altura va a estar. constreñida por esos límites. El problema es si esa radicalización no le viene bien a la narrativa que el propio Trump está queriendo plantear, el de que el país está yendo hacia una guerra civil y por eso él tiene que suspender las elecciones, tomar el control de todo y demás. Sí, yo no tenía nunca ninguna duda acerca de que Trump va y ya empezó esto deslizado, después de mentir, bueno, era una broma, qué sé yo, es para empezar a instalar el tema Obvio. lentamente. Ninguna duda de que Trump va a intentar hacer algo, no se va a ir a la casa cuando termine su mandato, siempre y cuando tiene que ganar las elecciones. Este año tiene, ¿no? Sí, elecciones de medio Noviembre. Si gana las elecciones de este año, no me queda ninguna duda que va a empezar a buscar la manera de cómo va a ser reelecto, ya sea con algún recurso judicial o lo que haga falta. O directamente que no haya elecciones ejecutivas en 2 años, Sí, que es otra posibilidad. Porque aparte no es nuevo en las ultraderechas, ¿no? El tema de la negación de los resultados, de tratar de... Bueno, El propio Trump. Lo que pasó con Bolsonaro, y esto se va a empezar a repetir, y negar la elección o la validez de la elección es un paso de negar la democracia, ¿no? Y empezar a restringir la democracia. Y me parece que va todo para ese lado. Y lo que decís vos de la reacción de la gente, bueno, yo estoy esperando que para mí la primera reacción tiene que ser del pueblo de Estados Unidos, ¿no? Me parece Está que siendo del pueblo de Estados Unidos. está haciendo. en parte. Cada vez Empieza. más testimonios de gente apaleada. Hoy veía un tipo que quedó ciego. Sí, De, le dispararon, chico. un chico le dispararon en un ojo y quedó ciego. Un Otra chico de vez se menos de repite, 25 ¿no? años. En Chile, en la Argentina. No ahora- se lo digan a Patricia que se excita, chicos, por favor. No se lo Tremendo. cuenten a Patricia. No, para mí tiene que empezar por ahí, ¿no? ahora- Sí, pero, perdón, Fer, Sí, pero por supuesto, el problema de Trump es un problema que a nosotros por ahora nos queda demasiado lejos para intervenir directamente. Ahora, yo creo que sí, acá hay que empezar a reaccionar para no llegar a tener que ver las mismas imágenes dentro de algunos meses o algunos años, porque si no, el camino claramente va en ese sentido. Claro. Sí, y aparte con una lógica expansionista en términos de influencia, sobre todo respecto de Latinoamérica. Me parece que ya pasó esa época en la que nos queda lejos los problemas internos de Estados Unidos a estas latitudes. Me parece que ya hay una lógica en Trump muy territorial, muy de vuelta casi al siglo XX. Sí, medio de plan Cóndor 2.0. Claro, en cómo pensar la territorialidad, esto de empezar a desligarse de algunos conflictos en otras regiones del mundo y concentrarse particularmente en Latinoamérica por la proximidad geográfica, que va a contramano incluso de la propia globalización y de las lógicas tecnológicas de los últimos años, en donde ya medio que la geografía no existe más. Todo está cerca y todo está lejos al mismo tiempo a través de las tecnologías. Trump propone también una vuelta al siglo XX y te lo dice abiertamente con lo de la... O al 19 incluso diría, ¿no? Claro. El colonialismo más tradicional. Claro, Lo pero, y te lo tiramos dice todo. abiertamente, digo, hace el chiste de doctrina Don Roe, digo, lo piensa muy en esos términos. Entonces hay que pensar también en Estados Unidos con una lógica muy nueva respecto de su propio funcionamiento democrático, que hay cosas que eran sistémicas y ya dejaron de ser sistémicas en cómo Estados Unidos piensa sus relaciones internacionales, en cómo piensa sus propias políticas a nivel interno, pero a su vez, en la relación con Latinoamérica, una vuelta al siglo XX o al siglo XIX, como decías. Sí, sin ninguna duda. ¿Y qué pasa con la oposición en Estados Unidos, Nico? Porque parece igual de bloqueada o desconcertada como acá, Sí, ¿no? en términos nacionales sí está esa desorientación y el otro día decíamos el chiste de que están pasando por las etapas del duelo igual que nosotros, ¿no? No lo van a dejar, ya estuvo toda la etapa de no lo van a dejar hacer. Negar, duelar. Y ahora ¿no? están en la etapa de imagínate si Biden hubiera hecho esto. Claro. ¿No? Es literal, el otro día hubo un tweet que era imagínate que si Biden hubiera hecho esto. Y están también en una etapa de alcanza con lo que hace Trump para que ganemos las elecciones. Alcanza con lo que hace Trump para que ganemos las próximas elecciones, Claro. pero no tenemos la menor idea de cómo hacer para deshacer este quilombo que claramente no se deshace ganando una elección. Y tampoco tienen un referente que se vea claro para las próximas elecciones, algo que está pasando acá también, ¿no? Ayer vino al pase de la tarde Pablo Priluca, que es un historiador argentino, pero que vive hace muchos años en Estados Unidos, da clase
en la CUNY, que es la Universidad Pública de Nueva York. Él cuando vivía acá militaba en Patria Grande y es parte, digamos, trabajó bastante tiempo con Itai Hackman y demás. Y también vivió de cerca, más por curiosidad que por otra cosa, la campaña de Mamdani. Entonces le hicimos varias preguntas sobre cómo ver desde la experiencia de un militante argentino qué se puede rescatar, qué no y demás. Y él básicamente lo que decía es, bueno, hay que, primero que nada, empezar a prestar más atención a qué es lo que está demandando realmente la gente. No qué idea tenemos nosotros de lo que necesita la gente, sino cuáles son los temas que efectivamente los mueven. Por esto último que decía en el editorial, la cantidad de fuerza que va a hacer falta para ganar esta batalla política implica necesariamente que mucha gente esté muy motivada. Porque hay que contrarrestar un poder realmente formidable. A mí me parece que es clave el tema de los jóvenes, ¿no? De los menores, que acá han sido decisivos para el triunfo de Milei. Me parece que la idea de la democracia como que está muy débil entre los más jóvenes. Y es que, ¿qué es la democracia para los más jóvenes? Bueno, ese es el tema. Esa es como, yo siento que ahí hay una distancia generacional, no sé, lo veo mucho en Argentina también, ¿no? Que por ahí quienes son más grandes y vieron esa conquista, si se quiere, de la democracia, le dan un valor intrínseco al concepto de lo que representa la democracia. Con la democracia se come, se educa y demás, que no funcionó así para las generaciones que son más nuevas, para las generaciones que vivieron una democracia. Bueno, en mi caso, no sé, yo nací en el 91, mi democracia en mucho tiempo fue la menemista, y para el caso de los chicos más chicos, no sé, alguien que nació en 2010, 2011, es una democracia con una economía bastante estancada, que no le dio muchas oportunidades. Y hay que también poner sobre la mesa que el sistema que mejor funcionó en los últimos 50 años y al que todos están mirando, era un sistema que por lo menos no es democrático en los términos en los que Occidente entiende la democracia, que es China. Y otros, Vietnam, Singapur, digo, pero... y eso... diría, hoy es algo que está registrando mejor la derecha, que dice, bueno, tenemos que tener nuestro propio autoritarismo para competir con China, que quienes seguimos creyendo en la democracia y decimos, bueno, tenemos que encontrar una manera que la democracia sea algo distinto a lo que fue en los últimos 30, 40 años, porque efectivamente no garantiza eso, que tengamos voz y voto, decisiones sobre nuestra propia vida. El tema también relacionado a lo que dice Cande es la defensa de los derechos humanos, ¿no? El valor que le damos a eso relacionado con la democracia, las libertades individuales, la posibilidad de expresarse, de protestar, de, bueno... Pero con este decreto de la CIDE, por eso, bueno, lo vamos perdiendo eso y seguimos pensándonos dentro de una democracia. ¿Puedo ser un poco polémico? ¿Me permiten decir sí, algo por lo favor. cual me van a funar? De eso se trata. Vieron que hay una argumentación, hubo en los últimos años una argumentación, no es mi idea ahora discutir si tiene razón o no, pero que básicamente lo que decía es, el problema no es las políticas de género ni las políticas de reafirmación positiva en casos raciales, digamos, no es defender a las minorías, sino que como se asoció tanto esa defensa de las minorías con un sistema económico que no funcionó, sí, cuando se rechazó ese sistema económico, se rechazó esa defensa. Me parece que con los derechos humanos hasta puede pasar un poco lo mismo. Se asoció tanto a la defensa de los derechos humanos con una democracia que no está funcionando, que en nombre de conseguir cualquier cosa que funcione hay mucha gente que está dispuesta a mirar a otro lado. Por eso me parece que es muy importante hacia adelante nunca más separar en compartimentos estancos los derechos de las minorías, los derechos humanos, que son los derechos más universales de todos, y los derechos a una vida digna y un bienestar material. Creo que si no tenés las tres patas, se cae ese sistema. Siempre tenés que proteger a las minorías que obviamente están en una situación de mayor exposición, garantizar un mínimo para todos de lo que llamamos derechos humanos, de que todas las vidas, digamos, se tienen que respetar, no te pueden meter preso, no te pueden cagar a palos, no te pueden torturar, no te pueden matar, no te pueden violar, etcétera, etcétera. Pero también saber que si no hay condiciones materiales para sostener esas ideas de dignidad, las ideas se terminan degradando. Bueno, tiene que ver con la falta de un proyecto más integral, ¿no? Absolutamente. O sea, y ahí sí hay algo que yo lo noto generacionalmente y también
vale para mí esto que voy a decir, pero muchas veces es como que cada uno atiende una agenda, ¿no? Y se queda en esa agenda sin pensar en una propuesta más integral. Lo pienso desde, en muchos casos, los feminismos, lo pienso desde la agenda de las diversidades, bueno, a veces la agenda de los derechos humanos, como cosas que parecen como si fuesen compartimentos separados, y en realidad es todo parte de lo mismo, y no es que no hay alternativa posible, hay alternativas que se piensan. Yo soy economista y soy feminista, claramente pienso en cómo sería una economía que sostenga la vida en vez de estar sosteniendo el capital de 8 multimillonarios o trillonarios. Bueno, pero por ahí eso es donde no hay, no sé si consenso o no se trabaja tanto en ese horizonte integral. Sí, me parece que también es interesante eso de distinguir la bandera política del acuerdo y el principio fundamental para toda la sociedad. Si yo soy la defensa de los derechos humanos, cuando yo pierdo las elecciones estamos en un problema en esos términos. Sobre todo porque también es una época en donde ya no quedan acuerdos. Viste que cada vez caen más los acuerdos y todo queda atado a la coyuntura. Con respecto a los ejemplos que vos mencionabas, creo que también el caso de lo que fue el proceso constitucional de Chile es un ejemplo muy claro de eso. El mismo pueblo que votó por una reforma constitucional de corte progresista, porque al elegir el Congreso Constituyente que la iba a redactar tenía mayoría progresista, al año siguiente votó en contra del resultado de esa reforma. ¿Qué pasó en el medio? Pasó el gobierno de Boric, que cuando vino la primera elección todavía estaba Piñera muy desgastado, y ya para el primer año estaba con un desgaste fuerte, pese a que era el primer año, el gobierno de Boric. Entonces se votó contra el gobierno de Piñera la primera vez y se votó contra el gobierno de Boric la segunda vez. Y lo que se votaba en el fondo era algo que es lo más estable que tiene un Estado, que es su Constitución. Pero me parece que está claro con eso que ya no existen las discusiones a largo plazo o ese tipo de acuerdos. Lo que existe es pura coyuntura. Sí. Y también está claro que esta coyuntura no permite gobernar bien ni a la derecha ni a la izquierda. La diferencia es que la derecha encontró un discurso que sabe explicar mejor esa situación y que busca culpables aunque sean falsos y promete soluciones aunque sean falsas. Y la izquierda parece todavía no haber registrado que la gente ya está pensando en esos términos y por eso sigue hablando de defender derechos, de no retroceder y demás. El punto es que para solucionarlo no alcanza solo con encontrar un discurso positivo, que creo que es imprescindible, sino también luego con tener la fuerza para aplicar los mecanismos para cambiar ese sistema que hace que hoy en día tanto la derecha como la izquierda genere insatisfacción en la sociedad. No, y me parece bien lo que planteaste como polémica. Yo digo, o sea, obviamente la democracia tiene que ser la que mejor represente los derechos de las mayorías, ¿no? Tiene que ser el gobierno de las mayorías y las mayorías tienen que sentir que están progresando de alguna manera. El tema es que cuando esa situación se estanca o empieza a decaer, insistir en los derechos de las minorías, se genera esa confusión de para quién están gobernando. No están gobernando para mí, están gobernando para una minoría. Y ahí fue, me parece, uno de los problemas que ha tenido el gobierno de Frente de Todos, ¿no? Sí. En su momento. Sí, yo diciendo un poco en términos de que eso fue una narrativa, no fue un hecho concreto. Acá no sé, ni siquiera se logró extender la licencia por maternidad, que es una de las más cortas de la región, y ni me hagan hablar de la paternidad, que es 2 días hábiles. Digo, una cuestión que es muy poquito en términos de lo que se puede pedir en cómo modificarle concretamente la vida a las personas y a las mujeres y a las madres, y no se logró ni eso. Digo, hubo un gobierno que tenía un discurso que era recontra progresista, pero que en los hechos concretos materiales avanzó poco. Quizás ese también fue Sí, parte del, por supuesto. del problema. Era muy y- performático, digo. Era Alberto con la corbata verde. Por supuesto, diciendo el fin del patriarcado, pero Sí. todos decían, no, el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Mujeres. Bueno, disculpame, pero también hubo problemas en el Ministerio de Economía, hubo problemas en el Ministerio de Justicia, hubo problemas en casi todos los ministerios, Sin duda. pero la culpa siempre, y una vez más, la tenían las minas. Así es. Hablando de desfasajes entre relato y realidad, dieron una nota a dúo Milei y Sturzenegger, Cande, ¿cómo es eso? Sí, no, escribieron ellos. Hicieron así a 4 manos. Sí, están muy libres, ¿viste? Tienen Sí. mucho tiempo. ¿Con plagio o sin plagio?
Viste que Milei tiene la es corta tendencia. la nota. Yo creo que no plagiaron a nadie. Escribió Sturzenegger, claramente. Sí, yo creo que la escribió Sturzenegger. Sí, claro, obvio. Pero bueno, lo tenemos en la placa 2, esta nota por invitación. Dice The Economist, revista especializada de economía, que dice: Javier Milei, hay que frenar a los reguladores, no a las grandes empresas. Esta nota sale publicada el mismo día del apagón masivo, Sí, digo, para sí. unir las dos cosas, ¿no? Donde las distribuidoras fallaron en las inversiones que tenían que hacer y el ente regulador falló en regular a esas distribuidoras y en las inversiones que tenían que hacer. Pero básicamente en lo que dice la nota, yo quiero rescatar. La nota es una discusión de teoría económica en relación a los bienes públicos, las externalidades, cosas que realmente no hacen ni a la coyuntura ni a la discusión que está teniendo la ciencia económica hoy en día. El ingreso per cápita pasó unos $1.100 en la época romana. Sí, A me tan gusta que solo- leas esto porque ahí te das la cuenta, primero de con qué cuentas nacionales, ¿no? O sea, los datos. Una primera pregunta es, ¿de dónde están los datos del PBI per cápita? Eso es muy de economistas, que yo sé que tenemos el manto de que sabemos todos, pero somos profundamente ignorantes cuando salimos de las estadísticas públicas Además, y de las cuentas nacionales. Perdón, Cande, pero decir la época romana, podés estar hablando del 400 antes de Cristo, Claro. del 900 después de Cristo. No trates de entenderlo, la disfrútalo. República, el Aparte, imperio, me gusta que aclaran el dólares imperio actuales, porque romano por ahí de pensás que son Occidente, $1.100 de aquella época romana. denarios. Hay un libro muy Es bueno insólito esto, no lo puedo creer. Sí. No puedo creer que que alguien con autoridad escriba esto. Pero yo les cuento que en los textos de economistas, sobre todo en la escuela esta neoclásica, son así, son muy simplistas. Es como, esto es así, esto es una verdad. Entonces, como yo digo todo esto, avanzo en mi conclusión. Ahora, la fuente, en base a qué lo estás diciendo, de qué mundo, porque siempre hablan de Europa nada más, ¿viste? Como, bueno, hay un montón de complejidades en este reduccionismo que hace Sturzenegger y Javier Milei en esta nota, pero no me quiero meter en las barrabasadas que no son exclusivas de ellos en el mundo de los economistas. Realmente escriben muy mal los economistas en general. como los abogados. Yo creo que los abogados tienen más labia, ¿no? Como que inventan términos. Para hablar, pero para escribir son un desastre. Ah. Te digo porque tengo muchísima experiencia en escritos judiciales. Claro. Son casi incomprensibles. Son, además, perdón, hago un paréntesis, disculpen. Sí, sí. Son, tienen una Bardeemos forma. profesiones, Sí, dale, me sí, encanta. dale, y sobre todo Poder Judicial. Sobre todo profesiones, fallos judiciales donde el lenguaje lo que hace es excluir. Claro. Porque vos decís, ¿cómo lee esto un imputado que Claro. no entiende nada? ¿Viste? Quedás totalmente afuera. Son malísimos. Bueno, pero los economistas también hacen un poco eso, de claro. usar términos donde podrían explicarlo de manera mucho más sencilla y donde en realidad si uno rasca, dice esto, es una generalidad. En el Imperio Romano, en todo el Imperio Romano, en promedio era esto. Bueno, me interesa el último párrafo de esta nota que dice: el textual, es hora de redoblar nuestra confianza en el capitalismo. Saquemos al Estado del camino y devolvámosle a la gente la libertad que le fue robada por políticos y reguladores. Ese es el final de la nota que si la lee Donald Trump se muere. Se muere, Yo sé claro. que Donald Trump no lee igual, pero si alguien le lee esto, se muere. Sí. Justo ayer había dicho esta frase de que los anti-arancelarios eran pro-China, ¿no? En este mundo de guerras arancelarias y de guerras comerciales. Pero bueno, la nota habla justamente de los bienes públicos, habla de los parques nacionales, de qué necesidad hay del Estado de regular estos parques nacionales en el medio de los incendios que está sufriendo el Parque Nacional de los Alerces. Bueno, es un delirio. Yo quiero decirlo suavemente, están viviendo en la luna de Valencia, no tienen ninguna conexión con la realidad y proponen una discusión teórica baja, de bajo nivel académico incluso. Me llama mucho la atención que Milei, siendo un tipo que se tiene en tan alta estima a sí mismo, cada vez que tiene que escribir sobre algo de economía busca a un economista que lo apoye. Porque fíjate que cuando habló del premio Nobel era con Reidel, Sí. ahora con Sturzenegger, los libros que sacaba incluso antes de ser político, o eran con Giacomini, o eran con... Digo, pareciera que hay alguna inseguridad ahí, digo, más Sí, allá de sí. su pose de premio Nobel permanente. Más allá de sus 4 camperas. Sí. Es cierto que la FIFA le va a dar el premio FIFA de Economía este año a Mirá, está negociando No eso, des me parece. ideas. Si ganamos el Mundial,
Yo te entrego el premio, denle el premio que quieran a Milei, dame la 4ª estrella a Igual no va a cambio. ser gracioso. ¿Eh? Igual si llega a ganar el Mundial me parece que el Chiqui Tapia tiene otros planes para mí. Sí. Va a volver diciendo, Si ahora ga- quiero venganza. Si ganamos el Mundial, ¿están dispuestos a otros 4 años de Milei? O sea, ¿cambian? ¿Qué Ya dices? nos Cuarta salió muy- estrella. ya nos salió muy cara. 4ª estrella por 4 años más de Milei. Vos seguro me vas a decir que no. Por supuesto que no. Yo no creo en el Yo no pensamiento sé. mágico, así que yo quiero que Milei se vaya y ganar el Mundial, las dos cosas. Ay, bueno, eso no es radio. Eh, ¿no? Son un aburrido. Eso no es radio. Aburrido, sí. Bueno, pero lo último que quiero decir en relación Cande. a esta nota que escribe en The Economist, se supone que es una revista que leen personas más bien especializadas del mundo de la Que es economía. neoliberal, ¿no? De economía. ok, Sí, es recontra neoliberal, sí, es neoliberal exactamente, pero que, bueno, es parte de esta batalla cultural en un sentido más amplio, en esta discusión, ¿no? Lo bato un poco con tu editorial, Nico, de, bueno, una democracia que ya deja de ser democracia y es un poder totalmente controlado por el poder económico. Dice, cuando hay que correr al Estado en esta reconsideración radical de la injerencia gubernamental, está diciendo, bueno, basta del Estado, que nos gobiernen directamente los ultrarricos en un modelo explícito de sálvese quien pueda. Sí, porque además ahí hay una diferencia que quizás es sutil. La tecnocracia de la década del 30, la del abuelito de Elon Musk, pensaba una sociedad de ingenieros, científicos y especialistas. Y esta sería una tecnocracia en manos de economistas, timberos, abogados. Es hasta una tecnocracia de menor calidad, si Mucho se quiere. menor calidad. Mucho menor calidad que aquella, lo cual no justifica tampoco aquella, por supuesto. Y estos especialistas que ni siquiera pueden evitar que en un día de calor se queden 800.000 personas sin luz. ¿Qué se sabe Sí. hasta ahora de lo que pasó ayer? Cande, ¿ustedes de dónde los agarró? Ahora me contestas, pero primero me da un poco de curiosidad. ¿Les agarró el corte? ¿Les tocó? ¿No? ¿Zafaron? ¿Vos Yo zafaste? zafé. Sí, yo vivo en Almagro, en una zona muy cerca, muy cerca del Hospital Italiano, y es una zona de muchos cortes históricamente, pero está con Edesur y zafamos ayer. Ayer el problema Increíblemente. aparentemente fue de Nor, ¿no? Fue más Fue mucho Edenor. más de Fue de Edenor. Nor, pero también fue de Sur. No, sí, Sí, es- hubo corte en el sur, pero es curioso porque por lo generalmente la zona que tiene más problemas ayer no fue los que Claro. tuvieron corte. Estaba el Sí. meme ese de Marge gritando ¡de sur! Y aparece, perdón, es la costumbre. Sur por las dudas le cortó a varios como para no perder la costumbre, no perder Digo, el registro. algo está pasando, vamos baja a la cortar. palanca. No, cortó siendo más precisa con la información, cortó también porque parte del suministro que da Sur se lo provee Edenor, entonces como cortó esa No. parte de Edenor, también cortó A ustedes que la les gustan los parte memes, me de Sur. gustó ese de la pareja de novios diciendo corta vos, no corta vos, y uno tenía el cartel de Edenor y otro el de Sur. Espectacular. Espectacular. Sí, fue un corte que se dio a las 14:45 horas en Morón por dos subestaciones, la de Morón y la de General Rodríguez, y por eso esa caída, ese apagón masivo que se dio en, bueno, para los clientes de Edenor, también para los clientes de Sur, fue tan fuerte que se vivió hasta en los medios de comunicación, desde la tele, bueno, acá justamente en el Destape también se vivió, entonces fue un poco como esa realidad llegó a todo el país, ¿no? Porque incluso quienes veían la tele, sabemos que la tele se produce principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que también vivieron en parte ese apagón masivo. Pero en relación a el andar de estas empresas que siempre lloran que los usuarios no pagan la tarifa que se debe, en la placa 1 tenemos justamente la evolución de la tarifa de luz en términos reales, o sea, descontada la inflación en este gráfico del Instituto Argentina Grande, y vemos algo que a mí me llamó mucho la atención en términos de cómo la política económica de este gobierno avanza de manera completamente desigual. O sea, quienes más sufrieron el aumento de la tarifa de servicio de luz son los ingresos medios, que aumentaron 275% lo que pagan de luz. O sea, pagan el triple de lo que pagaban en noviembre de 2023. Los ingresos bajos, quienes tienen el subsidio, la tarifa social, bueno, pagan el doble, más del doble de lo que pagaban en noviembre de 2023. Y los ingresos altos, un 20% más. Sí, y a esto Suavecito. hay que sumarle que a pesar de esta disparidad, Sí. siguen recibiendo muchos más subsidios los ingresos bajos y medios que los altos, y esos subsidios este año van a dejar de estar. Sí. Con lo cual lo más probable es que ingresos bajos e ingresos medios
vuelvan a tener Sí. una suba del 100% o más en el valor de sus facturas, mientras que ingresos altos, que ya casi no tiene tantos subsidios, va a tener apenas una suba Claro. del 10%. Yo tuve una discusión con algunos economistas porque me decían, bueno, los subsidios a la energía son pro ricos y en realidad vos estás defendiendo un esquema que defiende las piletas climatizadas de Nordelta. Bueno, claramente no. El problema es que este gobierno está avanzando en destruir lo que fue la segmentación tarifaria. O sea, la idea de que los sectores más vulnerados económicamente paguen la luz más barata para asegurarles ese acceso a la electricidad en un mundo donde cada vez somos más dependientes de esa electricidad. No usamos la misma cantidad de electricidad hoy que la que usábamos hace 10 años y ni hablar hace 20 años. Digo, desde cargar el celular, la computadora, la mayor cantidad de productos eléctricos que tenemos. Entonces, es muy importante hablar de la política energética y lo que está haciendo este gobierno es borrar esa segmentación y hacer que todos paguen el mismo valor, digamos, de la energía, y en ese sentido ahí se ve justamente cómo aumentó de manera diferenciada. Pero incluso con estos aumentos no se profundiza la inversión de las distribuidoras. No se está Distribuidoras viendo. que son privadas y que en la planificación, hoy lo traía Fer Alonso en Habrá Consecuencias, la planificación que tienen de acá a 2030, o sea, la Agenda 2030 de las distribuidoras de energía de nuestro país, es mantener las inversiones como vienen teniendo hace 10 años. O sea, no solo no mejoran las inversiones, sino que tampoco tienen en cuenta que estamos en un mundo donde cada vez dependemos más de la energía y usamos más energía y nunca va a dar esa inversión para sostener, y pretenden, digamos, que nos acostumbremos a que cada vez que hacen más de 30, 32 grados, bueno, tengamos que vivir esos apagones. Lo que se vio ayer que estábamos acostumbrados, aparentemente había una concesionaria que estaba trabajando más o menos bien, hacía un mantenimiento, y otra que estaba trabajando mal. Ahora se emparejó. Sí, hay que decir, no voy a saltar a defender el honor, muchísimo menos, que fue bastante más breve. En Edesur, cuando tienen estos grandes apagones, en general les llevan varias horas resolverlo. Sí. Lo O de- días. lo de- ¿qué? O días, O en días, algunos en casos. días. Lo de ayer duró poco menos de una hora, ¿no? Sí, depende de la zona. Hubo ciertos lugares donde se tardó más. Hubo más o menos la mitad de los cortes. Pensemos que se afectó en total a 1 millón de hogares. Entonces estamos hablando más o menos de 4 millones de personas afectadas, 800.000 de Edenor y más o menos 200.000 de Edesur. La mayoría, casi la mitad de los de Edenor se recompusieron a la hora, y después la otra mitad tardó un poco más. Lo mismo en el caso de Edesur. Pero bueno, hay una... A mí me preocupa la naturalización de estos cortes masivos, porque hace menos de 2 semanas estábamos hablando de otro corte masivo, en este caso de Edesur, y estas olas de calores y estos veranos con calores sofocantes y después una lluvia que te inunda hasta Panamericana, bueno, es parte de lo que vamos a empezar a convivir en esta crisis climática, y el gobierno no está teniendo ninguna política en relación a esto. Absolutamente. Y si las distribuidoras fueran públicas, como fueron en algún momento, estaríamos pidiendo que las privaticen. Sí, Entonces claro. tal vez hay que pedir que las estaticen. Sí. Hay que decir, el que envejeció bárbaro es el tuit del Gordo Dan del 27 de diciembre, medio como burlándose, diciendo, Sí. che, no era en esta época en el kirchnerismo no había cortes masivos y todo eso, vino el de las unos días después de eso, Sí, claro. y ahora que ya revela que es un problema. Sí. Sobre el tema de los subsidios, quería agregar algo. Esta idea de los subsidios son pro ricos o Sí. anti ricos. Siempre que se cae en esas dicotomías, subsidio sí, subsidio no, terminás perdiendo. Porque o defendes algo que termina siendo, que ya falló, como la política de subsidios indiscriminada que se aplicó en un momento, o terminás defendiendo algo que te caga, porque sacarle todos los subsidios a todos, básicamente es sacarle a los pobres para darle a los ricos. Sí. No tener subsidios definitivamente es pro rico. Digamos, tener subsidios puede ser pro rico o no, depende de cómo se haga. Y básicamente depende de 2 factores. Una, cómo se distribuyen esos subsidios. Sí. Que obvio. esa supuestamente es la parte difícil, ¿no? Que No llevamos es tan difícil. 15 años tratando de ver quién los necesita y quién no. Yo creo que Sí. no es tan difícil, pero bueno, tampoco soy experto. Pero sí, Y la generó todo otra un parte- problema en el gobierno pasado. Y también. la otra parte es si esos subsidios se financian con IVA de la polenta o con impuestos a los ricos. Si vos subsidiás a los hogares de menores ingresos y el sistema fiscal está sustentado
en más impuestos a los más ricos, entonces ahí tenés un sistema de subsidio justo Sí. y razonable y positivo en términos económicos porque terminas generando más consumo, más actividad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, no es impuestos sí, impuestos no, No. es a quién le cobras impuestos, no es subsidios sí, subsidios no, es a quién le da subsidios, en qué condiciones y cómo. Bueno, me parece que hay que entrar un poco en esos detalles porque en la discusión gruesa ya la perdimos. Y hay dos puntos que me parecen fundamentales que no entran nunca en esta agenda. Una tiene que ver con empezar a hablar de pobreza energética, ¿no? Porque a la hora de diseñar una política pública, a la hora de diseñar cuánto va a costar la energía y cuánto le va a costar a cada quien la energía, bueno, hay un concepto internacional que es que si vos gastas más del 10% de tus ingresos en la luz, el gas, en sostener básicamente la energía en tu casa para climatizarse, sea en el clima de frío, sea en el clima del calor, bueno, vos sos pobre energéticamente. Y eso es un concepto importante. Hablas de la suma de las tarifas. Claro, la suma de las Y tarifas. acá la suma de las tarifas en muchos casos debe alcanzar el 30% del salario, como mínimo, ¿no? Sí, Del salario. depende del salario, Por obviamente. supuesto, pero digo, el salario promedio de un trabajador. Claro. Por eso, a la hora de pensar en la pobreza energética, bueno, obviamente no le va a impactar igual la tarifa al que vive en Nordelta o al que vive a cualquier barrio, que son muchas veces los que se cuelgan de la luz, o cualquier barrio privado, sino que, bueno, obviamente según tu cantidad de ingresos vas a ser pobre energéticamente o vas a poder pagar una tarifa que sea un poco más alta. Y en todos los casos el Estado es el que subsidia, porque Camesa es el que les da la energía a Edenor y a Edesur, y Edenor y Edesur tienen una deuda histórica con Camesa, así que más allá de que el Estado le dé o no le dé los subsidios, la empresa se los cobra de todas maneras. Y el otro punto que me parece fundamental, porque estamos viviendo 2 años de recesión económica, acá no estamos en picos de energía. No es que estamos en una demanda energética en un pico que no se puede sostener, entonces no hay ningún aparato en el mundo que porque pueda ahora la mantener industria eso. está a mitad de máquina, ¿no? Exacto. Entonces, incluso estando a mitad de máquina, hacen más de 32 grados y se corta la luz. Así es. Increíble. Es toda una discusión, ¿no? Aún en el peronismo, el tema de los subsidios. Quien sostienen que es un ingreso indirecto para muchas familias. Pero la verdad que es un tema de debate, ¿no? Porque la verdad en los países desarrollados la energía es cara. Sí. Muy cara en algunos casos. A mí me ha pasado de ir, no sé, en familiares en España que eran de clase media y no tenían aire acondicionado porque dice, no puedo pagar la luz si yo tengo aire acondicionado. Y eso me sorprendió mucho cuando fui. Por eso también está la idea de por ahí, no a través del subsidio, sino a través de algo, un bono o de otra manera que se le dé a las familias. Subsidiar a la demanda y no a la oferta sería, digamos, que la plata fuera directamente Claro. a la familia. También hay que decir, cuando uno lo compara con España o con otros países, ellos no producen petróleo y nosotros Eso sí. me Digamos. parece La Argentina fundamental. puede subsidiar, ya sea para el consumo hogareño o sobre todo en función de un esquema económico de desarrollo productivo para que la energía sea más barata para los argentinos. Es que no es solo subsidiar, es cuál es el costo de la energía en Argentina. Si Además. nosotros, la energía principalmente se produce con el gas que sale de Vaca Muerta. Bueno, no, pagamos el gas lo que se paga en el precio internacional. Claro. Y acá no vino de ningún buque, no tuvo ningún proceso de Claro, licuación del gas Licuación. natural que podría hacer aumentar el precio, obviamente, si vos lo compras en el resto del mundo. Bueno, no accedemos a ninguno de esos beneficios, todos esos beneficios se lo come la cadena productiva energética. Esa diferencia entre lo que se paga afuera y el costo acá, hoy se la queda el dueño de la concesión, el que saque el petróleo o el gas del pozo, en vez de utilizarse en pos del país, ya sea, insisto, para subsidiar a los hogares en algunos casos, o para que la energía argentina sea el tronco de un esquema de desarrollo productivo. Bueno, habrá que en su momento, hace no tanto, había una idea al respecto, Sí, sí, ¿no? sí. Un gasoducto y demás. Sí. Ahora lo están usando para sacar todo para afuera. Hay un tema importante. Ahora en un rato quiero tranquilizar a la gente que está desde ayer a las 12 del mediodía diciéndome, Fero nos va a contar más cosas sobre Macri. Sí, Fero nos va a contar más cosas sobre Macri. El chimenfero ha vuelto y va a traernos más detalles de la vida amorosa del expresidente. Quédense tranquilos. Se ríe Matías, ¿no? Mira, tiene al lado un Porque- chabón de casi 48 años. Mira cómo tira toda su carrera periodística. No, está bien. Todas Creo- las coberturas. A Mati le gustó el chimenfero, me me gusta parece. el perfil LAM que va adquiriendo esto. Me gusta. Vos tenés esa patita también, Sí. ¿no? Bueno, si tenés algo para aportar, aportalo. De Lali y Pedro, me imagino que debe tener. Upa. También. Bueno, no tengo nada. No lo Bueno, comprometamos, no tengo no lo absolutamente comprometamos. nada.
dice mentira. No lo apuremos que Me- son me- amigos. Me enteré con todos ustedes. Pero antes de pasar a la página de espectáculos, si hubiera un concurso de indignidad, yo hace un tiempo hubiera dicho que Milei lo ganaba cómodo, tranquilo, caminando, ¿no? La vez que fue a Estados Unidos y estuvo 72 horas esperándolo a Trump y no se pudo sacar ni una foto. Cuando volvió de Oslo, Cuando volvió de por Oslo orden de Estados corriendo, Unidos. cuando estuvo con la motosierra con Elon Musk, que no le dio bola y se tuvo que ir del escenario porque nadie lo estaba mirando. Sin embargo, apareció una contendiente de peso en ese certamen. Estamos hablando, ya se imaginarán, de María Corina Machado. Ya no sé qué título ponerle, pero finalmente ayer, después de tantas idas y vueltas, fue a ofrendarle el Nobel de la Paz a Donald Trump. Contanos esa historia, Mati. Sí, un gesto insólito, realmente, el de una persona que ha sido galardonada, más allá de la opinión que cada uno tenga sobre ese galardón, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz hace apenas unos meses. Y creo que el gesto, a ver, se enmarca y se inscribe en esa indignidad, sobre todo por lo que fue la reacción de Trump y de su entorno cuando María Corina Machado fue elegida como la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Esto fue en octubre, para contextualizar, hace apenas unos 3 meses. Y estas fueron algunas de... Hubo declaraciones de Trump también, no fueron tan explícitas en la queja. Sí, lo que Trump decía era, él decía, yo paré 8 guerras, con lo cual nadie ha hecho más por la paz que yo. Recordemos que Trump venía pidiéndolo antes de que se lo Claro. diera, digamos. Antes de que se lo dieran a Machado, él venía diciendo, es para mí, es para mí. Claro, es para mí. Y hasta postergó la firma del acuerdo al cese en fuego en Gaza. Acuerdo que después no se cumplió, pero no importa. Se podría haber firmado semanas antes, salvando, aunque sea teóricamente, un montón de vidas, y lo postergó para hacerlo 5 días antes de que se entregara el Nobel de la Paz, a ver si con eso le daban el último empujoncito. Es Sí, impresionante. con un antecedente que es que hace poco un presidente de Estados Unidos también lo recibió en el caso de Barack Obama. Creo que eso es lo que más le molesta. Claro, tenía ese lastre de hacía poco también. Pero bueno, cuando lo gana Corina Machado, hay algunos, más allá de la declaración particularmente de Trump, que incluso después tuvo otra donde dice que lo ganó una señora que no sé ni cómo se llama. Hay algunas declaraciones un poco más picantes en eso. La primera es una placa de Stephen Chung, que es el director de comunicaciones de la Casa Blanca. O sea, una especie de... No iba a decir Adorni, pero un Adorni del Sí. periodo anterior cuando era vocero. Sí, o no tanto porque él no es el que se para Claro. enfrente. Sería más un ¿cómo se llamaba? Lanari. El chico Sí. que venía de la derecha diario y que después estuvo a cargo de las redes y de la comunicación. Oría. Juan Doe. Doe. Claro, una cosa más así, un Doe, un Cerimedo, pero con cargo oficial. Claro. Más por ahí. Que tuitea, el presidente Trump seguirá firmando acuerdos de paz. Esto es por el acuerdo que se había firmado hacía apenas unos días. No se crean que lo hacía solo por el Nobel. Claro, tiene un corazón humanitario y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas Sí. por la pura fuerza de su voluntad. El comité del Nobel demostró que prioriza política por encima de la paz. Esto fue apenas se anunció que el premio era para María Corina Machado. Y hubo otra declaración también que yo no la recordaba, de la oficina del primer ministro de Israel. O sea, de Netanyahu. Sí. De la oficina de Sí, sí, Netanyahu. Que había comunicado, dice, el premio Nobel habla de paz, el presidente de Donald Trump lo hace posible, los hechos hablan por sí solos, el presidente Trump se lo merece, esto fue unas horas antes. Hay algunos apoyos que más que como apoyo funcionan casi como una confesión, ¿no? Claro. Que el primer ministro de Israel te apoye para el Premio Nobel de la Paz, Sí, sí, casi sí. diría que es un motivo suficiente para que no te lo den. Claro, sobre todo, tiene una orden de captura a nivel internacional de Sí, Netanyahu. sí. Pero bueno, esta fue la reacción del trumpismo cuando lo gana María Corina Machado. Por eso me parece que se contextualiza mejor con esto el gesto de indignidad de ir a ofrecérselo a quien se había quejado de que vos lo ganes. Sí, y recordemos también que dárselo a Corina Machado, en términos de política exterior de Estados Unidos, era quizás el segundo mejor premio que podían dar si no se lo daban a Trump. Porque Sí. justamente Estados Unidos ya estaba preparando lo que hizo el 3 de enero en Caracas. Y ese premio Nobel fue un autorizador muy importante, digamos, de esta idea de que había que intervenir en Venezuela para sacar a Maduro. Sí, sí, sí.
Y me parece que también, digo... No es que le dieron el premio Nobel a Putin o a Xi Jinping. No. Ponen un problema también al comité del Nobel porque, tuvo que salir a explicar los días anteriores y de hecho lo hizo ayer con un tuit unas horas antes de que se dé finalmente esta entrega de la medalla, en donde aclaraban que la entrega de la medalla no implica una entrega del premio en sí, que es como una especie como decirte, vos podés entregar la copa, pero el campeón es el campeón. Así es. Como que bueno, que iba a quedar registrado en la historia que la ganadora de ese premio Nobel era María Corina Machado, independientemente de quién tuviera físicamente esa medalla. Que ya tenga que salir a aclararlo es... Sí. Que tenga que salir a aclararlo, sobre todo por el gesto de la persona a la que ellos mismos galardonaron. Entonces me parece que ahí es donde está también el problema. Finalmente tenemos la foto del día de ayer, incluso de anoche, de la reunión entre María Corina Machado y Donald Trump, en donde ahí está la medalla. Está contento Trump. Trump está contento, aparte después emitió un comunicado a través de su red social Truth, en donde le agradece este gesto a María Corina Machado y dice, me ofreció el premio Nobel por todo lo que yo hice por la paz. Así que esta es la foto. Me hace acordar una persona que conocí que iba a reuniones y demás, y cuando después le preguntaban cómo te fue, decía, estaban encantados de que hubiera ido. Se veían muy contentos de verme. Qué desprestigio, ¿no? Para el premio Nobel. Sí, terminemos con él. Sobre todo el de la paz. Me parece que ya es un premio, está como el Martín Fierro Hace que rato. le dieron a Johnny Viale. Y el de literatura bueno. también a veces, Fer. O sea, me parece que de física y todo eso yo no entiendo nada, pero yo soy bastante escéptico en general con los premios, sean cuales fueran, porque siempre hay un interés. Pero basta, ¿no? O sea, me parece que también hay como una cosa muy mediática con los premios. ¿Quién valida? ¿Cuál es la objetividad para validar un premio? Absolutamente ¿Quién ninguna. decide? O sea, en serio, por ahí es remanido lo que digo, pero Borges no recibió el premio Nobel de Literatura, digo, uno de los escritores más importantes, tal vez el más importante de habla hispana del siglo XX. Entonces, terminemos con los premios. Yo voy a abrir ¿Por qué acá habla una hispana? campaña. ¿Por qué habla hispana? No, bueno. Digo, para limitarlo, si quieren. Voy a abrir acá una compulsa y estoy en contra. El al otro fin de los día, premios ¿no? Nobel. Al contrario, Si me cada quiere vez más seguir, es como que se reproducen los premios, ¿viste? Ahora hay premios todo Y el premio por tiempo, cualquier cosa, pa. Hagamos los premios Fero también, ¿no? Ya que No, estamos yo no quiero sumándote entregar ningún premio, responsabilidades. no. Los feros Soriano. El otro día ya leí en las redes alguien que decía, con esto que está haciendo María Corina Machado se convierte en la peor premio Nobel de la Paz de la historia, y eso que en la lista hay por lo menos 3 genocidas. Claro, sí. Hay un gesto político, hay un dato político detrás de este gesto, que es desde el sector de Corina Machado empezaban a fundamentar esto y a tratar de explicar un poco el papelón diciendo que era una estrategia geopolítica importante que tenía María Corina Machado para volver a la mesa de la transición venezolana. Lo cual revela dos cosas. Primero, que no estaba en esa mesa. Y segundo, que la lógica es una lógica de virreinato. Es decir, Absolutamente. tu liderazgo en Venezuela no depende del liderazgo popular que vos Claro. tengas, sino de la gracia del invasor venezolano, que en este caso es, el invasor de Venezuela, digo que en este caso es Donald Trump, Pero además- que parecía ser quien decide quién gobierna. Claro. Es quien decide quién Claro. gobierna. Pero además recordemos que toda esta novela empieza porque el Washington Post publica una nota con un off the record donde dice que Trump le dio la continuidad a Delcy Rodríguez y no se le dio a María Corina Machado porque estaba enojada porque no tenía el Nobel. Sí. Que claramente no fue el motivo. Quizás, No. a ver, Claro que quizás no. pasó. No me sorprendería que Trump estuviera ofendido con María Corina Machado, pero claramente no fue el motivo principal. María Corina Machado fue corriendo a ofrendarle el Nobel. Y también hay que decir algo. En diplomacia la gestualidad importa y mucho. María Corina Machado tuvo esa foto de pie, no tuvo conferencia de prensa, no tuvo salón oval, no la fueron a recibir a la puerta de la Casa Blanca como se hace con los dignatarios. Horas antes, y cuando ya se sabía que iba a tener esta reunión, Trump habló sobre Delcy Rodríguez y dijo, es una persona maravillosa. Trump sabe muy bien cómo hacerle saber al mundo cuáles de los invitados que tiene. Un presidente no elige toda la gente con la que se junta o tiene ciertos compromisos. Trump, como hacía en su momento, ¿se acuerdan del Papa Francisco que salía en la foto Sí. metiendo cara La de cara- culo la o cara era, sonriendo? claro, sí. Bueno, Trump tiene otras formas de hacerlo, pero es muy claro cuando hay un compromiso que cuando hay una cuestión de un mayor involucramiento político. Yo no creo
que María Corina Machado cuente hoy en día con Trump para ganar poder. En No, ese aparte, momento. el día anterior Trump habló con Delcy Rodríguez y dijo que era una mujer maravillosa, que estaba encantado, Por ¿no? eso, con el por trabajo eso. que estaba haciendo. Y creo que también este gesto un poco le da la razón a Trump en la idea de, bueno, no tiene los recursos ¿Con qué? narrativos ni políticos como para liderar un proceso como el de Venezuela, teniendo, digo, con este gesto de ir a entregarle, tipo pleitesía, el premio Nobel que Trump reclamaba para sí mismo. Y ¿De si qué vemos... Sí. ¿De qué se habrán dado cuenta, ¿no? En este tiempo, porque hasta hace unos meses Marina, más allá del Nobel, digo, parecía una figura trascendental para la política del mundo occidental. Digo, uno lo veía en algunos medios, ¿no? Veía que hablaba Machado y prácticamente separaba el planeta. De repente, ¿qué habrán notado? Sí, porque además la cobertura de lo de ayer no tuvo la que hubiera tenido en otra época. Uno mira medios que suelen estar muy alineados con la línea de la embajada y demás, y era una nota de tercera o cuarta línea en el scroll, cuando antes hubiera sido sin ninguna duda la nota principal Sí. de la tapa. No, y habrá que ver también cuál es el análisis y el balance que hace el gobierno de Milei de lo que fue la visita de Milei en su momento a ver cómo no recibía el premio Nobel de la Paz Corina Machado porque no había llegado todavía. Pero digo, fue un gesto muy importante el de Milei en ese momento de Sí. ir. Quedó en offside. Después, es que Trump Claro. es tan imprevisible que lo deja en offside todo el tiempo. Es Ahora, imprevisible y respeta más a los que se le plantan Sí. Claro. que a los que van a chuparle las medidas. Totalmente. Se ve con Lula, se ve con el propio Mamdani, Total. que tiene Trump una actitud mucho más constructiva con ellos que con un Milei o una María Corina Machado, donde los recibe, les da la manito. Digamos, Los y- desprecian, los Sí, sí, sí. desprecian. Aprecia, Y le los- dice cualquier cosa, no les importa. No, pero lo que decían ustedes de Corina Machado, ¿no? Porque, o sea, te dieron el Nobel de la Paz. Es un título que tenés hasta que te morís. Yo soy el Nobel de la Paz. Bueno, te da $1 millón también, ¿no? Eso me imagino que no se lo dio. a Trump. Además. Aclararon que no. Un Claro. millón de euros, un poquitito Claro. más. incluso. Ah, yo pensé que eran dólares, mira. Te podés. ¿De qué vive Corina Machado? Del Nobel de la Paz. Te podés poner un poco por arriba de todo. Bueno, yo soy el Nobel de la Paz, qué sé yo, me lo dieron. Aprovecho ese título que me han dado. Y la verdad que con este gesto. Creo que lo cambia bastardeado. por la presidencia de Venezuela. Es claro. un poco esa la lógica. Sí, pero Sí, incluso pero ni siquiera. en esa lógica yo creo que estratégicamente tenía más para ganar María Corina Machado con mantenerse alejada de Trump, que Para mí aparece hoy también. como un agente externo que interviene. Dejar que se resuelva la transición como sea y después presentarse como candidata, Sí. que quedando como la perdita faldera del tipo que bombardeó Caracas. Sí, total. Sí, sí, sí. Eh, Pasa que también es la época de las ansiedades. Sí, ¿viste? Muertos obvio, más civiles, vale. si vos Es- le das la medalla de la paz, muertos civiles de tu país, Sí, si vos le das sí. la medalla de la paz. Totalmente. Al tipo que dio la orden. Bueno, en fin. Veremos cómo termina este certamen de indignidad, pero tenemos acá una muy, muy firme candidata. Yo sé lo que están esperando todos ustedes, pero van a esperar un minuto más. Ay, sí, ahora que tengo ahora que sé que los agarré, ahora... Hablemos un poco de cómo sigue la evolución del poroteo que está casi en vivo. No diría en caliente porque es todavía bastante tibio, Sí. pero sí todos los días aparece algún ratito, alguna rosquita. Y lo que sí se puede decir es que a esta altura del partido, por lo menos lo que percibo yo, Fer, es que la DNU. política está más hablando del DNU que de la reforma laboral, cuando habla de febrero o marzo. Sí, y está bueno, ¿no? Que se hable más del DNU que de la reforma laboral, en principio, porque me parece que el gobierno, en todo el barullo de cuestiones, ahora la vamos a tener el presidente viajando, hoy va Jesús María Sí, a la noche. pero no a caballos. Encargó no, de no va a desmentirlo. entrar a caballo. La no a verdad, caballo una tristeza. por su problema en la espalda. Sí, claro. No porque es mucho ver al presidente entrando a caballo que se Es maneja. cierto, es increíble esa justificación. Hubiese ¿no? estado bueno que vaya a caballo. A Digamos caballo, todo. aparte va a entrar a eso de la medianoche. Sí, llega, el avión aterriza poco antes de las 23 horas y se espera que llegue a Jesús María, que se traslade en helicóptero a Jesús María y que llegue cerca de la medianoche. Igualmente, Jesús María... No sabemos si entra a caballo, en toro o. No. En un dron. Sí. Igualmente O Jesús paracaídas. María está hasta altas horas de la noche, con lo cual lo que él dice que va a haber el chaqueño para la Al vecina. Claro. chaqueño, que Sí. canta a esa hora más O sea, o menos. está Bueno, yendo supongo- solo para ver el espectáculo, si va a esa hora. Porque Sí. si hubiera una cuestión más ceremonial o demás, se haría en otro momento, con las autoridades. con- No, de hecho no va a haber encuentro ni con funcionarios ni No. con el gobernador. Ya, yo Martín creo que está de Yarlora. vacaciones hasta el lunes y no Claro. suspendió las vacaciones. No, y
Y confirmaron desde Casa Rosada no haber ningún tipo de encuentro con Nico Yarlora ni con representantes del gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Alguien le explicó que el Festival de Doma no tiene nada que ver con Twitter ni nada por el estilo, lo no? sé, Doma. no sé Porque si- a lo mejor quiere ir porque vio el Festival de Doma y dijo, No, le digo al gordo Dan, che, vamos. Que no nos sorprenda que después venga el chiste, ¿no? Vengo acá porque soy el rey de la doma. Sí, puede ser. Y sí. Sí, puede ser. Y decía, bueno, después de esto viaja mañana a Asunción. Hoy está, después podemos hablar, ¿no? Lula hoy hace su propia cumbre. con la Unión Europea. Mañana estará de los presidentes de Asunción. Después viaja a Davos. Después el Derecha Fest. Y uno imagina que en todo eso, las cosas que va a decir, se va a armar otro barullo, ¿no? Y vamos a empezar a discutir otras cosas. Y el DNU está vigente desde el 2 de enero. Sí. La CIDE puede detener o aprender gente. Y me parece bueno que el Congreso ponga de nuevo el ojo en eso, porque ayer, al límite del plazo legal, el gobierno envió el DNU 941 del 2025, es el que reforma la ley de inteligencia, recordarán, el que establece, amplía las atribuciones de la CIDE, el que le permite vigilar, el que permite perseguir y hasta detener gente. Ayer hubo un juez, el juez de feria, Walter Lara Correa, que desestimó los 5 amparos. En realidad lo que dijo fue que no correspondía abrir la feria para tratar los amparos presentados contra el DNU. Sí, es la misma paradoja que se dio cuando se discutió el DNU 70/23. Si no hay urgencia, entonces no hace falta sacar un DNU y se puede discutir en el Congreso. Claro. Ahora, si hay urgencia, entonces la justicia debería abrir la feria para tratar el asunto. Cuando hay urgencia cuando la justicia le llega a esto, tiene que definir si es urgente, entonces tiene que tratarlo. Y si no es urgente, también tiene que tratarlo y decir no correspondía que se saliera por DNU. ¿Se entiende? Claro. Al hacerlo está faltando a su responsabilidad la justicia. Al decir no hay urgencia para tratar este tema. Porque si no hay urgencia, entonces no se justifica haber utilizado la herramienta del DNU. Absolutamente, queda claro esa contradicción. Vamos a decir que este juez federal que está de feria durante enero siguió lo que había dictaminado el fiscal Fabián Canda, que ya había dicho que no correspondía que tomar este tema. Vamos a ver la placa 6, el tuit de Esteban Paulón, que es el diputado socialista, que es uno de los que presentó un amparo. Hay urgencias y urgencias para el juez Lara Correa, el DNU 941 que está vigente y suspende garantías constitucionales el 2 de enero, no reviste ninguna urgencia para su tratamiento. Para el gobierno sí hubo urgencia para dictarlo, distintas medidas de lo que es o no urgente, lo que comentaba recién Nico. Vemos la placa 7, una parte de la resolución. Había 5 amparos, uno de diputados, otro de los dirigentes radicales alfonsinistas, ahí estaba Moró Storani, había uno del CELS, había uno del llamamiento argentino judío, y después otro de una fundación Apolo, que es del partido de López Murphy. Ahí está María Eugenia Talarico también. Bueno, rechazó los 5 el juez Lara Correa por separado, ¿no? A cada uno le hizo un dictamen, pero básicamente decía lo mismo. Si podemos ver la placa 7 de la resolución, él dice que no corresponde en realidad entrar en la cuestión de las paros, porque sería revisar la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo la tiene que ser el juez que le toque la causa, no a él. Con ese criterio ¿Y qué tiene que absurdo. hacer él? A ver, ¿no? Entonces dice, no, pero si resuelvo el amparo es que me meto en la cuestión de fondo. Y yo no me quiero meter en la cuestión de fondo, eso lo tiene que hacer el juez natural de cada causa. Es la lógica con la que sentenció este juez de feria. ¿Para qué estás de feria, no? Claro. Claro, no entiendo cuál es su rol si no se va a meter. Vemos la foto, hay una foto más o menos, la única imagen que conseguí, la placa 8, el juez acá, Lara Correa, de cuando hizo, esto fue en pandemia,
que estuvo en la comisión de Senado, en la comisión de acuerdos, cuando dieron el acuerdo para ser juez. Bueno, la cuestión es que la justicia, está claro, no se quiere meter, que lo resuelva el Congreso, y no nos llama la atención, ¿no? Es el mismo criterio del decreto 70 que mencionaba recién. Hace 2 años que estamos esperando que la Corte Suprema se meta en esto, y ahora está claro que tampoco se va a querer meter en el decreto 941, que todos los constitucionalistas que lo trataron o que lo examinaron dijeron que era totalmente ilegal e inconstitucional. Recontra. Así que, bueno, si la justicia no es, lo tendrá que hacer el Congreso. Ya sabemos que Unión por la Patria, de Frente de Izquierda, se manifestaron en contra, y también en Interbloque Unidos. Hay más o menos unos 120 diputados ya seguros. Faltaría muy poquito para conseguir el quórum, que a partir que ayer ingresó el decreto, son 10 días hábiles que tiene de plazo para tratarlo la Comisión de Trámite Legislativo, que no está conformada. Todos pidieron confórmense, le mandaron cartas a Villarruel, a Martín Menem, no le dieron bolilla. Así que una vez transcurridos los 10 días, que se va a cumplir el 29 de enero, van a estar en condiciones de tratarlo en el propio recinto de la Cámara de Diputados. Es importante destacar que esta ley ya está vigente, y eso no significa que solamente ya puede la CIDE aprehenderte o requisarte sin orden judicial, cosa que hasta donde sabemos todavía no pasó, sino que esto también habilita una serie de mecanismos de espionaje, de control y demás, que perfectamente pueden estar sucediendo ahora mientras hablamos, Claro. porque no nos vamos a enterar nunca. Parte de las características de este sistema, a ver, antes para investigar a alguien, tenía un fiscal y luego un juez tenían que determinar que había o una causa probable o una sospecha lo suficientemente importante, y entonces se establecía este mecanismo. A partir de ahora no. Cualquiera que de acuerdo a la CIDE sea contrario a la seguridad nacional o lo que fuera, entra ya en estas listas masivas de vigilancia. Pero además, cuando a vos te investigaba la policía o una agencia por orden de un juez o de un fiscal, esa investigación duraba un tiempo, se terminaba, y después de que se terminaba vos te enterabas, pues te llamaban y te decían, mire, se lo acusa de esto, se lo investigó por esto y demás. Acá son investigaciones que no terminan, se actualizan permanentemente, en vivo, tu ficha todo el tiempo, y que vos nunca te vas a enterar si sos parte o no de esas listas de seguimiento. No hay ningún mecanismo, no está previsto ni en el decreto, ni está previsto en la filosofía que hay detrás de estos sistemas, que haya un mecanismo por el cual un ciudadano pueda presentar una habeas data, por ejemplo, y le digan si es o no parte de los objetivos de seguimiento de estos sistemas de vigilancia. Y la verdad que me parece lamentable, o sea, para ninguno de nosotros, y creo que de nuestros oyentes tampoco espera nada de la justicia, ¿no? De esta justicia que tenemos. Pero es lamentable que ningún juez tenga la valentía de meterse en un tema que es abiertamente ilegal e inconstitucional, ¿no? Esta justicia que tenemos, la verdad que es lamentable. Y, es cómplice, además de lamentable. Sí, es sí, cómplice, es cómplice de cada cosa que pase a partir de ahora. No se puede esperar absolutamente nada. Así que bueno, esperemos que una vez que se cumplan los plazos, estaba indicado que es a partir del 29 de enero, pero la expectativa está puesta a partir de la primera semana de febrero. Ya no sea cosa que adelanten un par de días la vuelta de las vacaciones. No, claro, por eso. Van a estar todos de vuelta de las vacaciones, y además se supone... Hoy se reúne la mesa política del gobierno. El gobierno hace mesas políticas cada vez que no sabe qué hacer, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, una mesa política. Supuestamente va a quedar resuelto qué día se reinician las sesiones extraordinarias, dicen el 2 de febrero. En realidad la reforma laboral está prevista para el 11, el miércoles 11, que la traten. Así que bueno, a partir de esa primera semana de febrero es probable que la oposición reúna los 129 votos en la Cámara de Diputados para tratar este decreto y rechazarlo. Veremos, ¿no? Te agrego un solo datito más. Tengo entendido que hay charlas por ahora preliminares para que el DNU se trate el mismo día en diputados y en el Senado. Como es un rechazo a un DNU, no hay un dictamen, no hay un proyecto que tenga que pasar primero por una Cámara y después por otra. Son dos procesos independientes que cuando se corroboran los dos, se cae el decreto. Y para evitar que el gobierno, con medidas de sanción, presione gobernadores y demás,
diputados, senadores. Creo que la idea, y además para darle como una densidad No, es que política más sería un fuerte, golpe porque si vos fuerte. tenés a las dos cámaras al mismo tiempo sesionando, discutiendo y rechazando este DNU, le daría un peso político más grande, que creo que es lo importante, porque la verdad es, hay pocos mecanismos que tengamos, incluso si se rechaza el DNU, para corroborar que efectivamente no lo estén haciendo igual. De hecho, hay quienes dicen, en realidad esto ya lo venían haciendo y con el DNU lo que hacen es blanquearlo. Es que aparte se No lo relaciona sé. mucho con tu editorial. Sí, tiene muchísimo que ver y yo vengo trazando, digamos, esas líneas en los últimos días de lo que pasa en Minnesota y lo que quieren instalar acá en la Argentina. La línea es muy directa. Por eso me parece que más allá de la respuesta legal, que es, bueno, las dos cámaras necesitan mayoría simple para rechazar un decreto, 10 días, tiene que haber una respuesta política y tener al Congreso sesionando en conjunto con las dos cámaras en simultáneo le daría, me parece, una Sí. densidad que este tema se merece. Ojalá esta idea que me comentaron ayer, que está empezando a charlarse, gane tracción. Sería Esperemos muy que bueno. sí. Sería una señal de esto que decimos, de salud democrática. Así es. ¿No? Sí. Frente a esta avanzada. Y de entender cuál es de que la oposición entiende cuál es el nivel de problema en el cual estamos metidos, digamos, ¿no? Que no hay una subestimación del escenario, que es algo que algunos sentimos que puede estar pasando. Bueno, me parece que ahora sí, sin muchas más excusas y sin otros temas con los que postergar lo inevitable, llega el momento que muchos de ustedes estaban esperando y muchos otros no, porque la polarización Eso es un llega montón. hasta el pase. Terminó el teloneo, viene ahora. Ahora viene el viene acto central, se encienden los fuegos artificiales, se prenden las luces. Con ustedes, señoras y señores, Chimenfero Soriano. Yo ya no sé cómo seguir, Tano. Sacame Está de esperando por el favor, Chimenfero. te lo pido. El Tano fue el que te metió. El Tano fue- Estás yendo a pedirle ayuda a la persona equivocada. Por eso. El Tano viene disfrazado de bombero, pero con un comprometidísimo. lanzallamas, ¿viste? Muy bien. Ayer hablamos, para quienes no tuvieron la dicha de seguirnos, ayer hablamos un poco de la separación de Mauricio Macri y Juliana Aguada en términos, sobre todo, de archivo audiovisual, ¿no? Cómo había sido la relación, algunos episodios simpáticos, ¿no? Como la primera noche juntos en Tandil, como que jamás Mauricio Macri le había llevado el desayuno a la cama a Juliana Aguada y eso era una razón muy firme de separación, ¿no? O sea, Muy firme. claro, Cande, vos y yo estamos en pareja, yo no te llevo el desayuno a la cama. Ni una vez. Ni una vez. Cualquiera. A los 15 años. No. Demasiado tardaste en dejarlo. No, ¿O no? totalmente. Lo que pasa que, bueno, La vara en el piso. Mauricio debe dormir directamente en la reposera, ¿no? Y bueno, y repasamos algunas cositas más. Pero claro, con el Tano hablábamos y decíamos, che, esto es de familia. Esta cosa de Playboy, de Macri, el paso, todas sus mujeres, ¿no? De Mauricio, quiero decir, ¿no? Isabel Menditegui, ¿cómo se llamaba la uruguaya? Ah, no, con Noel lo hablábamos ayer. Malala. Y algunas otras, bueno, viene de herencia familiar. No solamente los ojitos color de cielo ha heredado Mauricio de su padre Franco, sino también la pasión por las mujeres. Ay. Voy a arrancar con Franco, que sería la novedad, y después volvemos a retomar algunas cositas que quedaron pendientes de Mauricio de ayer. Pero ayer recordaba esta situación de Mauricio Macri en una entrevista que le dio a Tenenbaum, Berco y Gravia hace ya bastantes años. Franco Macri tenía 84 años y hablaba de su relación con las mujeres de esta manera. Es el tape 13. Esa es una vieja discusión que tengo con mis amigos, qué sé yo. Yo no fui un mujeriego, pero después, por ahí mis amigos me van a decir, pero y tal cosa, Y bueno. claro. Y me voy dando cuenta que a lo mejor todo lo que aparecía sonaba así. Pero en realidad no acepto que haya sido mujeriego. Y no, hoy en día. No, digo, Manzano. Pero, perdón, y algunos también decían, sos un viejo verde, Franco. Escúchame, Bien. ojalá fuera un viejo verde. Estaría encantado a los 84 No. años y hoy tiene una mujer ser un viejo verde. Franco, y hoy tiene una mujer de qué edad? ¿22, 25? Ay. O un poco más grande. Mujeres, cero. 0. Y En por China me hago masajes. masajes. ¿De qué tipo? No, bueno. Y
Masajes. Si no quieren, no pueden. Masajes, punto. Franco, No le sé agradezco. cuáles, pero en China hay una frase que es un masaje con final feliz o no. Yo hago un masaje. Bueno, Así, sin filtro, detalles que no queríamos saber, ¿no? No quería saber nada de esto. La frontalizado, puta madre. dirían los psicoanalistas, un Franco Macri a los 84 ya frontalizado. Hay que destacar el valor de Gustavo Gravia para preguntar cualquier cosa. Viejo verde, le dijo. Viejo Verde, Ale Berco le preguntó Muy cierto esa parte. qué tipo de masajes. Franco Macri, que tuvo parejas resonantes. Se casó en 1958 con Alicia Villegas o Blanco Villegas, la mamá de Mauricio, una mujer de alta alcurnia, que no es Franco. Franco viene de una familia bastante pulenta, relacionada incluso por algunos historiadores con la Ndangreta. Así es, la mafia calabresa. La mafia calabresa en Italia, pero no es un tipo de la aristocracia argentina. No es sangre azul, algo que a Macri nunca... la verdadera aristocracia nunca lo terminó de aceptar como propio. Exactamente, porque claro, Mauricio fue el que trató de alguna manera de hacer un viraje a partir de lo que decíamos ayer, con su participación como celebridad, ¿no? En las revistas, en la fiesta de Punta del Este, etcétera. Pero el origen de Macri es un origen más de empresario industrial que de aristocracia. Decía Alicia Blanco Villegas, después recordarán, estuvo mucho tiempo en pareja con Flavia Palmiero. Sí, claro. Mucho tiempo. No sabía eso. ¿Cómo que no Ah, sabía? ¿Cómo no sabía? Fue muy Pero como tapa de 15 revista. años estuvieron en pareja. No sabía, Fue no me de lo hecho hubiese imaginado. probablemente la pareja más larga que tuvo después de, Es pro- de la más la, conocida. la Flavia mamá de Palmeiro Macri. fue la madrastra de Macri. Claro. Wow. Claro, y con un Macri ya alcalde. Wow. Claro. Flavia, también que cambió su situación patrimonial después de esa Bueno. pareja, ¿no? Cristina. Mirá. Mirá, y era Ahí jovencita está, todavía, claro. ahora Qué sí. bonita ella. Perdón que hable de los cuerpos ajenos, pero. No habías dicho nada del cuerpo, habías dicho que De- bonita. de- Podías salir de ahí, Tranquilo. Este, Era una madrastra más joven que su hijastro. Claro, Sí, además, sí, joven, además. sí. Ahí la tenemos con Flavia. Cristina Greffier fue otra, Evangelina Bonparola, otra de las parejas de Franco. Y una de las últimas que se le conoció fue Nuria Quintela, que era mucho más jovencita que él. Y eso desató, allá estamos hablando igual de fines de los 90, principios de los 2000, Sí. cuando se emitía un programa que se llamaba Versus en Telefe, y en algún momento lo cruzaron a Franco cuando todavía estaba en pareja con Nuria Quintela, una chica, insisto, joven y de muy bajo ¿Cuántos perfil. años? No recuerdo, pero tenía 20 y pico, por eso la bien, broma bien. que escuchábamos de Tenenbaum, broma entre comillas, de Claro. Tenenbaum recién, ya había pasado la historia con Nuria Quintela en el momento de la nota que escuchamos, pero esto es anterior, no tengo la fecha exacta, pero fue entre 1998 y 2000 que se emitió este programa Versus, y que además es lo que duró la pareja de Franco Macri con Nuria Quintela. Presten atención a esta situación porque es de lo más cringe Ay, o vergonzosa que puede haber. Se las voy a traer en dos partes. La primera, Franco habla de su relación con las mujeres más jóvenes. Es el tape 14, chicos. Qué miedo. Hola, ¿qué tal? Así con todas las chicas. ¿Cómo le va? ¿Quiere hablar? ¿Estás bien? ¿Bien y vos? Bien. Un tipo tan fachero como vos, ¿vino solo o acompañado? No, solo. ¿Solo? ¿De dónde está Nuria? Solo. Hay siempre fantasía alrededor de mí. A mí me dijeron que soy parecida a Nuria. Ay, Se parece a vos. Por el pelito y qué sé yo. No sabe qué decir. Ay, no, la agarro. Se la lleva. Se la lleva. ¡Otra vez! Muy bien, Franco. Hay que probar para saber. Sos una chica que realmente me parece muy mona y muy inteligente por ti. Gracias, Franco. Quizás un poco vieja para mí. Un poco vieja. Para mí también me parece todo un poco viejo. Un pibe pendejo y canchero como vos. ¿Quién? Vos, Yo. canchero. Pues sos loco que acabo de nacer. Claro, sos un pibe, Franco. Cada vez que conozco a una persona lo vuelvo a nacer. Permítame, un genio Franco Macri al lado mío. ¿Se Una quiere cosa dar un beso? Le tira la boca. No, por favor, no. Le tiró la boca al aire, Al aire. en una fiesta en la que estaba con Nuria Quintela, porque después hay imágenes que no traje porque no tenía mucho sentido ponerlas, pero estaba con Nuria ¿Todos nos Quintela. sentimos incómodos o me pasó a mí nada más? sí. Ah, No, todos. todos. Ok, ok. Te avisé, Cande. Diferencia de edades con Nuria Quintela, 79 a 32. Qué Gracias, asco. Mati, por traer periodismo a esto.
79 contra 32. Sí. Y claro. Y sí. Sí, hay mucha Y eso debe haber Al sido momento que se conocieron. Al momento que se conocieron. Muy bien. Bueno, esta es la primera parte. En la segunda, La Franco tele de los 90, ¿eh? Que- Bueno, está bueno eso que traes porque la chica, la colega, se Sí. aceptaban en un montón de cosas que hoy, Obvio. hoy no se aceptarían de ninguna manera. La tele ¿no? era la cola riff del verano. Eso era la tele de los ¿verdad? 90. Sí. Sí, y más centrado también. A mí me ha tocado cubrir en temporada de verano para Clarín la cola riff en Mar del Plata y estamos hablando de 2007, 2008, no pasó tanto. Bueno, No pasó Tinelli tanto y a veces cortando eran polleritas menores. era también Sí. finales de la primera década de este siglo, no Por era antes que supuesto. eso. Esta era un poco la tele y la cultura, Claro. de alguna manera, de las celebridades. Hay que hacer otro programa de basada hasta, ¿no? Ahí Sí. Pronto, yo la tiro nada más. Bien, me gusta, anótenlo. En la segunda parte de esta misma secuencia, Franco se entusiasma. No, más O sea, no. es más vergonzante No, más lo que vamos a ver entusiasmado ahora. que eso. Queremos Gracias por separarlo en Fero. dos partes. Queremos verlo en serio, con la mano en el corazón. Sos el conductor. No, vos sos el, Sos el conductor. vos sos el que conoce el material que Más trajiste. entusiasmado que eso. Tape 15, Franco Macri en pleno chamullo. A los 90, ¿no? Yo Al estilo realmente 90. lo que aprecio son los seres humanos. Hay seres humanos que tengan la edad que tengan, tienen una calidad que es la única que a mí me trae, la calidad humana. Y cuando encuentro esa calidad humana, realmente Vuelve a nacer. ¿No? Nunca Y le te lo gustaron digo. una mujer más grande. ¿sí? Sí. cada vez que conozco una persona la vuelvo a nacer, No. Bueno, ¿y dónde está ahora su pareja? Nuria realmente odia la foto. No le gusta. No le gusta ser, no sé si es mi pareja, porque entre un hombre y una mujer el tema de la pareja es un tema complejo. Sí. Es una chica espectacular que me hace estar muy cerca de lo que a mí me interesa, que es la juventud, sus Sí. inquietudes y Sangre joven. además es una gran chica, Sí. pero no le gustan las fotos. Bueno, entonces me quedo yo con vos. Franco, ¿vamos a bailar después? Vos llamame. Yo te llamo. ¿Me vas a pagar en especie? Especie. Le faltó decir sos muy madura para tu edad. Es la única frase ¿Me de vas a violín pagar que en le especies faltó. al oído que te diga Franco Macri? Y ella porque tenía el micrófono ahí, si no nadie le iba a Sí. escuchar. No, y tiró una reversión de Le das un número. Sí, total. En eso por ahí lo banco, Que a suele don ser Franco. siempre Ahora, ¿en qué momento te más parece bajo, ¿no? ubicado agarrar del cuello a alguien que te está entrevistando? Yo no la entiendo. Escuchame esa, ¿eh? y decirle al oído, ¿me vas a pagar en especies? Imagínate, ¿Me vas a pagar por qué? escuchás el calorcito Ay, del no, aliento en la no, oreja no. y partículas de saliva que llegan No. a tu oreja de No, Franco no, Macri bueno. pidiéndote pagar en especies. Demasiado detalle. Tengo una imaginación muy frondosa, Mati, muy frondosa. Ay, no, qué asco. Bueno, esto es hereditario, chicos. Sí, sí. Esto es completamente... Ay, no, esto se pone peor. entonces. Esto es completamente Esto se pone mucho hereditario. peor. Sí, el remate es terrible. De todo lo que preparamos, el remate es terrible. Pero vamos a escuchar a Mauricio Macri hablando de que, para unirlo con Trump, porque este programa enlaza todo. Todo tiene que ver con Entonces, todo. Mauricio hace un tiempo contó una anécdota con Trump. Las dos cosas que le apasionan a Mauricio y a Donald son el golf y las mujeres. Y de paso, una anécdota interesante, divertida, de Mauricio con Trump en relación al golf. Fíjate, tape 10. ¿Cómo es negociar con Trump? ¿Cómo es entrar a una oficina con Trump? ¿Cómo es que Trump te quiera ganar una compra de un lote? Ahí me ayudó mucho que Trump es fanático de dos cosas, de las cuales a los dos nos parecen muy apasionantes: el golf y las mujeres. La primera vez que íbamos a jugar al golf, yo competí y le gané, ¿no? Le gané y a la tarde era la reunión de closing. Y llegamos a la reunión de la tarde y el tipo estaba endemoniado. Endemoniado. Entonces Bersaski viene y me dice, ¿pero qué pasó esta mañana? No, fuimos a jugar al golf. ¿Pero pasó algo malo? No, nada. Jugamos al golf, le gané. Pero estás loco, no le podés ganar a este tipo. Tenés que dejarlo ganar, se pone loco. No, ¿cómo voy a hacer eso? Sí, volvés a jugar, dejate joder, pero yo no vamos a poder cerrar nunca. Y el tipo cuando termina la reunión me dice, let's play again tomorrow, ¿no? Me dice, me llega de vuelta a jugar. Y llego al mismo lugar, 2 arriba al tee del 16. Y yo digo, uy, no, veo la cara de Bersaski, digo, me va a matar. Tiene una cara de poco amigo Bersaski. Entonces agarré y dije, bueno,
que Dios me perdone, apunté, pum, la tiré a la calle en el 16, al agua en el 17, y me tomé 3 pats en el 18 y perdí uno abajo. Y cuando él me saluda, se da vuelta y le dice al caddy, he played customer golf, but I love it, ¿no? Mirá. Y yo no sabía que era, Wow. entonces, es una expresión idiomática. Entonces Claro, yo le pregunté al caddy, ¿qué me dijo? Que sabe que fuiste al bombo, le dice el tipo. Claro, Pero no claro. importa nada. Así que imagínate el personaje. Ahí está, dejándose ganar. ¿Qué se habrá dejado ganar Milei, no? Me encanta porque es la actitud que toman a nivel político también cuando Claro. conducen un país. Sí, ¿no? claro, sí, sin duda. Claro. Igual también hay que decir que los dos les encantan las mujeres. Justo Trump tiene acusaciones de Claro. violación. Está metido ahora con todos los archivos de Epstein. Ojo Macri con que haber pegado eso. Recordemos que antes de la primera elección de la de 2016 se había viralizado, días antes de la primera elección, un audio donde él decía, yo elijo una mujer y voy y las agarro Sí. directamente. Dice, grab them by the pussy. No quiero Sí, ni traducirlo, no. pero se entiende perfectamente a lo que se refiere. Sí. Hay una película muy interesante de ver, se las recomiendo, está, si no me equivoco, en Netflix, que se llama El Aprendiz, que es la historia de Donald Trump Sí. en su construcción mediática, la primera etapa. Con Roy Cohn, que era ese gran Claro. asesor, abogado, que él fue el que lo introdujo en el mundo de la política y de los negocios. La actuación del tipo que hace de Cohn, que es el de Succession, es extraordinaria. Extraordinaria. Lo saca igual. Y tiene una, Igual. tiene una condena Trump por Sí. comprarle el silencio también a una modelo Sí, por a una- respecto de... Sí, A una actriz porno. a una actriz porno, sí. Algo Storm, Lady Storm, algo así era Sí. el nombre de la actriz. Stormy Daniels. Stormy Daniels. Stormy Daniels. Muy bien, Nico, ¿tenés mucho No. poringa encima? No. No, tengo mucho Trump encima, boludo. 10 años llevo investigando Estamos con loco hablando de de algo mierda. serio, la puta madre. Chicos, Esta ¿para qué me gente. invitan si saben cómo me pongo? Cande. Te voy a revolear. Pero si tuviese si- un vaso de plástico te lo revoleo, pero como es de vidrio me No, mantengo. mi vida, no hagas eso conmigo. Que Pero te tiene quiero. que ver, para darle un tono ensayístico a esto que estamos haciendo, el chimento Bien, Fer. llevado, el trato a la mujer también Macri explica cómo Trump, Macri y por qué no Milei Sí. tratan a la humanidad Pero o a la claro, sociedad. sí, ¿no? claro. Esta forma de te uso, te tiro Sí. cuando me servís. ¿no? O sea, piensen que en el caso de Franco, Nuria, que era su pareja, en el caso de Macri, como veíamos ayer con Aguada, estamos hablando de, uno supone, una de las personas que más aprecian, ¿no? Cuando uno elige compartir con alguien la vida, no sé si es su persona favorita del mundo, pero están tus viejos, tus hermanos, algún muy amigo y tu pareja. Parejas de largo plazo, a eso me refiero. Bueno, así como las tratan a ellas, bueno, peor tratan a todo el resto, ¿no? Esa es la vara. Claro. Esa es la vara. Me parece perfecto y muy atinado lo que comentó Siberia, lo que agregaste, Nico. Y voy a cerrar con 2 tapes que justamente apuntan a eso. El trato con las mujeres y la sensación de poder sobre ellas. El tape 11, esto corre por cuenta de Nancy Pasos, pero según ella lo tiene chequeado y hablado. Bueno, hace poco contó el trato de Mauricio Macri en una fiesta con la mujer de un amigo. Escúchenlo porque es realmente tremendo. Como una especie, van todos pasando a las mesas. Macri obviamente se hace el caballero, deja pasar a las damas adelante y le metió la mano en el culo a la mina. Ay, no. No te ¿Cómo? estoy jodiendo. Pero pará. Cumpleaños de Osvaldo Truco, El dueño de Bruco. Jasperín. Cuando van a pasar a las mesas, esta mujer espectacular siente que alguien la toca en la zona baja de la espalda, para decirlo de alguna manera. De manera insinuante. Insinuante. Llegan a la mesa, imagínate qué haces, te pones a los gritos, o sea, es una situación muy compleja. La esposa adelante, Juliana adelante, esta chica atrás Pero había un y vínculo Macri ahí. con nada. Entonces medio acosador lo que estás contando, Nancy. Justamente cuando se sienta en la mesa, esta persona le dice a su esposo, y el esposo se encuentra ante la situación de hacer un escándalo Y sí. en el medio del cumpleaños de un amigo. Entonces, sacado, agarra a uno de los amigos de Mauricio, lo lleva al baño y le dice, loco, ¿qué hago? Lo quiero matar. ¿Y qué hizo? El amigo de Mauricio, a quien también conozco,
le dice, está sacado. No lo podemos contener, está sacado. Ese es el textual, digamos. Bueno. Tremendo. Sí, corre por cuenta de Nancy, obviamente, Claro. en quien confiábamos y es una periodista con mucha trayectoria. Es tremendo y uno puede pensar, atando lo que decían recién Fer y Nico, que esta fue la forma de manejarse de Macri. Uno puede imaginar la forma de manejarse de Macri con las mujeres en general, hasta que entró en la política y tuvo que aprender a comportarse de otra manera y a Claro. incluirlas. No lo digo yo, lo dice él. Tape 12, escuchen esto y con esto cerramos. Pues yo venía de la empresa, ingenieros, construcción, automotriz. De golpe llegué a la política y dije, ¿qué es esto? Hay que trabajar con las mujeres. De golpe llegué a la política y dije, ¿qué es esto? Hay que trabajar con las mujeres. Y ahí descubrí, y la verdad que le agradezco a todas ellas, ¿no? Son muchas con las cuales he trabajado. Se define entonces como un feminista tardío. No, bueno, de trabajar con de aceptar que las mujeres son seres humanos a feminista tardío, ok, le dieron muchísimo. La vara está baja, hay que decirlo. Ya si trabajás con mujeres son feministas. Mi solidaridad a todas las mujeres que tuvieron que educar a ese Mauricio Macri desacatado. Mi solidaridad. También no lo hicieron. Y a Luisito Majul que te hace un ping-washing de todo, ¿no? La de Majul Te es una trata de cosa lavar cualquier cosa. extraordinaria. Bueno, chicos, esto fue todo. Bueno. Espero que Es se hayan mucho. divertido. Menos mal. Y bueno, Me siento como que me duele la panza. si ven a un Macri pasar por delante, tengan cuidado. Sí, sobre todo. Y por atrás también. Y por atrás también. ¿Qué pasó con esto de los diputados que se fueron a China, Fer? Nos quedan unos minutos. Contame porque la verdad es que no me enteré de hay nada. dos viajes que más o menos coincidentes en el tiempo. El de Sandra Petovelo a Singapur y el de la diputada Juliana Santillán y un grupo de diputados de la Libertad de Avance y del PRO nada más. A China, que vienen generando polémica desde hace días. Petovelo además sacó un comunicado diciendo que el Ministerio de Capital Humano cierra durante una semana, ¿no? Claro, fue increíble. Fue Eso es increíble espectacular. todo porque desmintieron una nota de noticias. Podemos ver el tuit de Adorni, la placa 2. Ayer desmintió una nota de noticias diciendo que había estado en Singapur. Este no fue secreto, porque el de la diputada Juliana Santillán no lo difundieron. Petovelo difundió su actividad en Singapur. Exótico viaje de 2 semanas de Sandra Petovelo a Singapur. Esta Fue una actividad larga. Esta fue la nota original de noticias, donde decían que le había pagado el Estado, que el Estado le había pagado 2 semanas, y fue lo que los escandalizó, le mandaron carta documento, respondió Perfil, diciendo, bueno, que no había sido el Estado el que había pagado el viaje. ¿Quién lo pagó? Bueno. Porque un funcionario tiene que explicar si un privado le paga un viaje de 2 semanas. Diría, es más grave que no haya sido el Estado. Supuestamente es una... Después está la desmentida, ¿no? de Perfil, de la revista Noticias. Supuestamente es una invitación del gobierno de Singapur. Hay que ver también qué interés tiene una ministra argentina en viajar 2 semanas a Singapur. Me gustaría revisar a ver si fue a todas las provincias ya Sandra Petovelo de visita a conocer las necesidades de desarrollo social que tiene los municipios del conurbano antes de ir 2 semanas a Singapur, que seguramente... Podemos ver el tercer... ahí de esa placa 2, en la desmentida de Perfil, porque ahí aclara que el Estado dijo que desde el gobierno dijeron que no era exótico, sino que... no es no importa. Que no era exótico, sino que era una visita oficial, como si fuera contrapuesto una cosa con la otra. No es exótico, fue una visita oficial. Bueno, la verdad que es un destino exótico para un ministro argentino. Y después está el caso de, ese sí, de la diputada Santillán, que hizo un viaje a China con... Ella es la presidenta del grupo de amistad argentino-China, cosa que llama mucho la atención. Este es un gobierno que tiene una prédica
¿no? Sí. China. Y la presidenta del grupo de amistad es una ultralibertaria, como esta diputada Santillán. Recordemos, hasta quiere privatizar el fútbol, ¿no? Y viajó ahí medio de secreto y después se conoció. La primera que sacó alguna noticia fue Silvia Mercado. Alguien desde el gobierno le pasó la información diciendo nosotros peleándonos con China o alineándonos con Trump. Y vemos a la diputada Santillán haciendo este viaje en China que tuvo escala en Dubái. Ahí fue donde la filmaron y se conoció porque estaba todo bajo reserva. Podemos ver la placa 1, el tuit que sacó Silvia Mercado, que también hizo enojar muchísimo. Ayer Martín Menem la desmintió acerca del viaje de la diputada Santillán, que fue expuesto por esta cuenta. La diputada viajó a China entre los días 6 y 14 de enero en business. Fue la jefa de la delegación de un grupo de diputados libertarios y aliados. La presidencia de la Cámara de Diputados niega enfáticamente haber pagado los pasajes y asegura que se trató de una invitación. Un miembro de la delegación me informó que la intención era que cada uno se pague el pasaje. Hay un lío, ya pasó en diciembre esto la otra vez también, que no sabían qué hacer, si pagar los pasajes, porque era la invitación de China, pero no pagaba los pasajes. Entonces dijeron, lo van a pagar los diputados. Después parece que la Cámara le pagó a algunos sí, a otros no. Que no está mal si van en representación institucional, pero acá pareciera ser partidaria la cuestión, más que institucional. Sí, total. Y después hay una foto en donde aparece también Huawei, invitados a la planta de Huawei, que sabemos que es justamente uno de los puntos ríspidos del tema Estados Unidos-China es el 5G, y donde Huawei es la marca china, ¿no? Te agrego dos datitos de contexto a todo esto. Un banco chino fue parte del consorcio que le dio el repo que le permitió a Caputo hacer el vencimiento del 9 de enero. Y el gobierno está negociando volver a postergar el pago del tramo del swap que ya se utilizó. Claro. Porque si no, tiene que hacer frente a un vencimiento a partir de julio de este año de $5.000 millones que no puede pagar. Con lo cual, este acercamiento vía diputados, alguna declaración de Milei la semana pasada que dijo, bueno, queremos mantener las relaciones comerciales, etcétera, creo que tienen que ver más que nada con ablandar un poco la relación para cuando llegue el momento de ir a pedir plata. Y seguramente que hay algo de eso, ¿no? Hay algo en lo discursivo público y hay algo en las relaciones diplomáticas. El tema es que lo quieren mantener bajo secreto. Pues se entera Trump, lo reta. Y aparte que van a tener que informar qué pagaron. Obviamente que hay viáticos. Sí, pero claro, esto gratis no puede ser. Pero claro. Bueno, vamos llegando al final de este programa y de esta semana en El Pase. Otra gran semana. Muchísimas gracias, compañeros. La verdad estamos haciendo un laburo muy, muy lindo. Yo, por lo menos, como conductor, estoy muy contento con cómo está saliendo. No es fácil hacer el programa en verano, no es fácil hacerlo sin Roberto. La rotación es más que de costumbre porque algunos se va de vacaciones, otro vuelve. Y sin embargo, y en un momento donde están pasando muchas cosas muy importantes, creo que acá en el Destape, en El Pase, pero en todo el Destape lo estamos cubriendo como en ningún otro lado acá en la Argentina. Así que muchas gracias a todos los que nos eligen todos los días por reconocer ese trabajo. Muchas gracias a ustedes, compañeros, los que se ven en cámara y también los muchísimos que no se ven en cámara y que hacen una excelente tarea para que estemos todos los días acá. Que tengan un muy buen fin de semana. Quédense enganchados al Destape para enterarse de todo lo que pase. Y el lunes que viene a las 10 de la mañana volvemos a arrancar otra semana aquí en El Pase. Chau, chau. La información precisa es poder. El Destape 1070. Radio y punto.